Los atributos identificatorios de los bienes de cambio son los siguientes. Son bienes destinados a la venta para cumplir con la actividad principal, los que están en producción y habitualmente consumidos en el proceso de producción, los que están en tránsito y reúnen todas estas características, y los anticipos a proveedores, que si bien por naturaleza son créditos, las normas contables de exposición nos indican que lo tenemos que incluir dentro de cada rubro. En la resolución técnica 54 podemos ver la definición de bienes de cambio en el párrafo 287. Las cuentas que usualmente se incluyen son mercaderías, si se trata de una empresa comercial. Cuando indicamos la definición de bienes de cambio, dijimos que son los bienes destinados a la actividad principal. Entonces, la composición del rubro va a variar según sea esta actividad. Si es una actividad comercial, la cuenta que vamos a tener es mercaderías, que son aquellos bienes que los vendemos en el mismo estado en que lo compramos. Si es una empresa industrial, hay un proceso de elaboración. Entonces, dentro del rubro vamos a tener las materias primas, que es el bien que se va a transformar a través del proceso productivo, los materiales, que son los que se incorporan al proceso sin sufrir transformación, y los productos en proceso, que son los que no están totalmente terminados al cierre de ejercicio. Y por último, los productos terminados. Vamos a analizar el costo de incorporación en el caso de bienes adquiridos y luego bienes producidos. Cuando se trata de bienes adquiridos, incorporamos al costo, esto quiere decir, incorporamos a la cuenta mercaderías, el precio facturado neto de bonificaciones y descuentos. Recordemos que las quitas que se pueden hacer se denominan descuentos cuando están relacionados con la forma de pago y bonificaciones cuando se realizan por otro concepto, como por ejemplo la cantidad comprada, mercadería de segunda o ser un buen cliente. Bueno, y se suman, esto es lo que se restaría, y se suman todos los gastos hasta poner la mercadería en condiciones de ser comercializada, como los gastos de traslado, como flete y seguro, gastos aduaneros y gastos de compra y recepción. No forman parte del costo los intereses, gastos de almacenamiento y los impuestos que se recuperan. Tenemos que tener en cuenta que se pueden activar importes hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser comercializado. Posteriormente, no. Bueno, cuando se trata de bienes producidos, se incorporan al costo la materia prima, los materiales, la mano de obra y los gastos generales de fabricación. Vamos a analizar una clasificación de los costos en fijos y variables. Podemos realizar más clasificaciones, pero analicemos la que tiene importancia para la contabilidad general. Los costos fijos son aquellos que no varían en función de la producción. Los especialistas de costos dicen los que se incurren para estar en el negocio, como por ejemplo el alquiler de un depósito, el sueldo de un supervisor. Los costos variables varían en función de la producción. Se incurren por hacer el negocio, es decir, que los costos variables aparecen cuando hay producción. Ejemplo, materia prima, materiales. Existe una polémica en la doctrina contable
entre el costeo variable y el costeo por absorción. El costeo variable implica activar solo los costos variables y los costos fijos reconocerlos como resultados. En cambio, en el costeo por absorción se activan ambos. Costeo variable, se activan los costos variables y los costos fijos se imputan al resultado. Y en el costeo por absorción se activan los costos variables y los costos fijos si están relacionados con ingresos futuros. Porque como dijimos, al dar la definición de costos fijos, estos se pueden incurrir aunque no exista producción. Entonces, en ese caso, no estarían relacionados con ingresos futuros. Las normas contables nos indican en la resolución técnica 54, en el párrafo 104, que se aplicará el costeo completo, es decir, el costeo por absorción. Tendríamos que ver entonces el párrafo 104 y 105 con respecto a los costos de incorporación de bienes de cambio producidos. También el párrafo 107 se refiere a los costos, los elementos que no se incorporarán al costo, como por ejemplo las productividades, la ociosidad. Otro concepto importante es el nivel de actividad normal que está definido en el párrafo 109 de la resolución técnica 54 y indica que debe equivaler a la producción que se espera alcanzar en promedio durante varios periodos. Y este indicador no debe, debe estar por debajo de la capacidad total. Resumiendo, entonces vamos a incluir en el costo de incorporación de los bienes producidos la materia prima, materiales, mano de obra, gastos generales de fabricación, es decir, los gastos variables en su totalidad y los gastos fijos en función al porcentaje de la utilización de la capacidad normal de la planta, ¿no? Por ese motivo, recién vimos la definición de capacidad normal de la planta. Los intereses solo pueden activarse cuando el proceso de producción se prolonga en el tiempo, se estima más de un año, y hasta que el bien esté en condiciones de comercializarse. Esto es en el caso de bienes producidos, porque en el caso de bienes adquiridos, los intereses no forman parte del costo. Solo forman parte del costo cuando se trata de bienes producidos y el proceso de producción se prolonga en el tiempo. Los gastos gastos de almacenamiento de materias primas forman parte del costo. Habíamos dicho que los gastos de almacenamiento de mercaderías no, porque las mercaderías ya están listas para la venta. En cambio, las materias primas no están listas todavía para la venta y por lo tanto los gastos de almacenamiento de las mismas forman parte del costo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Suponemos que los costos fijos ascienden a 100.000 pesos, la capacidad máxima 60.000 unidades y la capacidad normal 50.000 unidades. Vamos a suponer que no hay producción en el periodo. Entonces, si no hay producción en el periodo, los costos fijos no están vinculados con ingresos futuros. Por lo tanto, se imputan como resultado. Vamos a suponer
Un caso similar, los costos fijos ascienden a 100.000 pesos, la capacidad máxima de la planta 60.000 unidades, la capacidad normal 50.000 unidades. La producción del periodo en este caso es superior a la capacidad normal de la planta. Por lo tanto, la totalidad de los costos fijos se imputan como activo. Y en el siguiente caso, los costos fijos ascienden a 100.000 pesos. La capacidad máxima de la planta, 60.000 unidades. La capacidad normal de la planta, 50.000 unidades. Y la producción del periodo, 40.000 unidades. Vemos que acá la producción del periodo está por debajo de la capacidad normal de la planta. Esto quiere decir que no se está utilizando en su totalidad. Entonces, los costos fijos no están en su totalidad relacionados con ingresos futuros. Entonces se realiza un prorrateo, ¿no? Dividimos los costos fijos por la capacidad normal, nos daría 2, y la parte que está, tenemos 2 pesos de costos fijos por unidad en función de la capacidad normal de la planta. Entonces, 2 pesos que están relacionados con la producción son activos porque están relacionados con ingresos futuros. Pero los 2 pesos que están relacionados con las unidades que no se fabricaron, porque estamos 10.000 unidades por debajo de la capital normal, la capacidad normal, estos son resultados. Bueno, esto lo que dijimos anteriormente es con respecto a la incorporación de bienes adquiridos y bienes producidos. Ahora vamos a analizar la salida. En principio, a todos los activos se le da de baja por el mismo valor que ingresan a la contabilidad. Pero en el caso de los bienes de cambio, por su alta rotación, en la mayoría de los casos esto no es posible. Por ese motivo, se pueden emplear 2 métodos. Uno sería llevar un sistema de inventario permanente, que es un registro de entradas, salidas y saldos. En todo momento se conoce el stock de mercaderías. Para la salida se elige un método de asignación de costo, primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido o precio promedio ponderado. Y la otra forma es que si no se lleva un sistema de inventario permanente, se hace aplicando la fórmula costo de mercaderías vendidas igual a existencia inicial más compras menos existencia final. La existencia inicial surge del saldo inicial de la cuenta mercaderías, que lo encontramos en el balance de saldos, en el mayor de la cuenta mercaderías. Las compras del mayor se reconviene en este caso utilizar cuentas de movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, en el saldo de mercaderías vamos a tener la existencia inicial y las compras en la cuenta de movimiento compras, que después se refunde contra mercaderías. Y la existencia final surgirá del recuento físico, ¿no? La existencia inicial, entonces, y las compras de los mayores, ¿no? De los saldos que tenemos de esas cuentas. Pero la existencia final no la tenemos, entonces hay que realizar el recuento físico. El recuento físico nos va a dar una cantidad de unidades y a esas unidades tenemos que evaluarlas de acuerdo a los métodos que dijimos recientemente. Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido o precio promedio ponderado. El problema que tenemos que con este método, por diferencia de inventarios, estamos considerando que todo lo que teníamos más lo que compramos y no tenemos ahora, se vendió. Entonces, la dificultad es que con este procedimiento no se pueden detectar las diferencias de inventario. ¿Cómo evaluamos los bienes de cambio al cierre? Bueno, los evaluamos por el costo reexpresado.
Para los bienes de cambio, vamos a aplicar el mecanismo general de ajuste, ¿no? Vamos a determinar la fecha de origen, que va a ser la fecha de compra, y bueno, armamos el coeficiente corrector luego comparamos con el valor recuperable. Para el bienes de cambio, el valor recuperable va a ser el BNR, porque el bien de cambio está destinado a la venta.